a grabar. Entonces, pues la clase pasada, básicamente lo que nosotros vimos fueron otras estructuras dentro de Python, entre ellas pues las tuplas, los conjuntos, los diccionarios y ya. Sin embargo, hay algo que se me olvidó pasarles, pues mostrarles la clase pasada, que era que los sets y los diccionarios también tienen pues esta opción de ser como en este caso como el list comprehension. Entonces, en este caso, pues recordando que una lista, ¿cierto? Le podemos colocar un for interno y generar pues un tipo de archivo, ¿cierto? En este caso una lista. Lo mismo podríamos entonces hacer para un set, ¿cierto? Que simplemente está cambiando es pues el operador que estamos usando, por así decirlo. Estamos viendo aquí llaves, aquí corchetes, y también se puede utilizar para diccionarios. Otra vez utilizamos corchetes, y lo que lo diferencia es que tiene este dos puntos. Entonces él ya entiende que este for va a hacer referencia pues, a un diccionario en este caso, donde este va a ser la llave y este pues su respectivo valor asociado. Y la clase pasada también me preguntaron, hey, como los sets cuando se usan. Yo la verdad nunca los había usado, pero busqué un ejemplo. Aquí está pues la referencia de cómo utilizarlos o cuándo podría llegar a ser útil. Entonces consideremos como, tenemos como en una oficina como un personal. Entonces tenemos como los ingenieros. Entonces decimos que es un set, ¿cierto? Tenemos como pues, los ingenieros. Luego tenemos que también tenemos como un cargo de programadores. Y aparte tenemos unos que son directivos. Entonces, por así decirlo, ¿cierto? Podríamos entonces tener, pues buscar, asociar como las personas. Entonces, en este caso estamos suponiendo de que algunas personas tienen como distintos cargos y que algunos se cruzan entre ellos. Entonces, ese es el caso, por ejemplo, de Valentina. Valentina es una ingeniera, pero también está dentro de decir, la junta directiva. Entonces, podríamos querer entonces tener la lista de empleados. Entonces, para tener la lista de empleados, simplemente necesitamos la unión de todos como nuestros conjuntos. Entonces, vamos aquí, nos pues unimos los ingenieros, los programadores y los directivos y nos da la lista de empleados que tenemos. También podríamos querer como cuáles son los ingenieros que son también dentro del cargo de directivo. Entonces, eso significaría que tendríamos que hacer la intersección de los conjuntos entre los directivos y los ingenieros. Entonces, nos da que José, Valentina y Natalia son ingenieros directivos. Y también podemos entonces es como saber, ¿cierto? ¿Cuáles serían los directivos que son de tiempo completo? Es decir, que no son ni programadores ni ingenieros. Entonces sería la diferencia de los conjuntos. Entonces el único que no cumple como esa característica, que digamos que la cumple, sería en este caso Laura. ¿Tienen alguna pregunta con esto? No, queda claro. Listo. Cerremos este. Entonces continuamos. Entonces la clase de hoy lo que vamos a ver son las funciones. Entonces esto, ¿cierto? Parte bajo la lógica de que es mejor como dividir el código para hacerlo más fácil. Eso se le llama entonces programación funcional. Entonces es dividir un problema, ¿cierto? Un problema grande en unos problemas mucho más pequeños. Aquí me equivoqué. Entonces, ¿por qué utilizar funciones? Entonces esto ayuda a incrementar la claridad del código y además permite reutilizar el código porque creamos como una función, ¿cierto? Que podemos llamar repetidamente si necesitamos como usarla en diferentes momentos del código. Entonces una función es un fragmento de código con un nombre asociado que realiza una serie de tareas y devuelve un valor. Eso es en programación, por así decirlo. Hay otros fragmentos de código que también tienen un nombre asociado, pero no devuelven valores. A eso se le llaman procedimientos. Pero resulta que en Python no existen los procedimientos, solamente tenemos funciones, porque así, digamos que pongamos una función y que no devuelva nada para Python, este va a estar devolviendo un none. Entonces, con respecto pues a los códigos, se recomienda entonces que nuestras funciones tengan, pues nuestros códigos tengan inicialmente un docstring, donde escribamos brevemente cuál es la finalidad de todo el programa. Luego, que importemos todas las librerías que necesitemos dentro de nuestro programa. Esto lo vamos a ver pues, más detalladamente en la próxima clase, creo, o cuando veamos pues, consejos de programación. Luego se recomienda es reservar el espacio en memoria para las variables globales que se requieran
y sean llamadas desde las funciones. Luego se importan todo, pues se crean todas las funciones y finalmente se hace el procedimiento principal. Y luego las variables locales a un procedimiento se inician tan pronto como éstas se necesiten. Entonces, veamos las funciones. Entonces, para definir funciones se utilizan las palabras reservadas de def y de lambda. Entonces, veamos. Eso es una función, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos en esta parte de acá se le llama cabecera. Y lo que está dentro de los paréntesis es el parámetro, ¿cierto? De ahí para abajo tenemos el cuerpo de la función. Recordemos entonces que para que Python identifique que, pues, que este bloque de programa está asociado a este, es muy importante tener aquí una indentación o los 4 espacios. Cualquiera de los dos métodos sirven. Entonces vemos que simplemente podemos llamar la función, ¿cierto?, de cuadrado, simplemente teniendo su nombre y dándole los parámetros que tiene dentro. En este caso, el cuadrado del 5 es el 25. Si miramos qué tipo de objeto es este cuadrado, él nos retorna que es una función. Otra forma de crear funciones esta es con lambda o funciones anónimas, pues así se llama también en Python. Entonces simplemente aquí colocamos pues como la cabecera o el nombre de la función que va a tener. Le damos un igual y aquí la palabra reservada del lambda. Hacia la derecha es lo que vamos a hacer. Este es el parámetro que va a recibir y después de los 2 puntos es lo que va a retornar cuando la llamemos. Entonces, en este caso, estas dos funciones hacen exactamente lo mismo, solamente que fueron definidas de distinta manera, pero son pues iguales. Entonces, simplemente el cuadrado de 2 es igual a 4 y si devolvemos el tipo de dato que es de cuadrado, pues nos dice que es una función. ¿Tienen pues preguntas con esto? ¿Por qué usar uno u otro? Este es más recomendado, el de lambda, cuando tenemos funciones que se pueden como devolver en un solo renglón. Pues son como unas maneras más rápidas de hacerlo. ¿Sí? Como aquí, simplemente es cuando tenemos que devolver como un valor muy, muy pequeño o algo que podemos devolver en una misma línea. Mientras Ah, que pues, perfecto. vemos que las funciones pueden ser muy grandes y hacer muchas cosas. Aquí pues no sería muy práctico ponernos a colocar entonces como, no sé, 2 puntos y otro, pues y otra línea. Algo muy, pues en algún momento va a hacerse muy dispendioso y poco práctico. Ok. Listo. Entonces, definición y uso de las funciones sin parámetros. Entonces, es obligatorio colocar los paréntesis después del nombre que le asignemos a la función. Sin embargo, ¿cierto? No es necesario como colocar parámetros acá. Ella puede pues no recibir nada, pero aún así realizar un procedimiento. Entonces, en este caso, este simplemente es una función para recibir desde el teclado un entero, ¿cierto? Entonces aquí simplemente la llamamos, nos va a pedir como un entero, pues está suponiendo que le vamos a dar un entero y no va a fallar. Simplemente quedó almacenado con este 6 que le ingresamos. O consideremos entonces la siguiente función. Esta pretende hacer la serie de Fibonacci. Recorremos que es pues, simplemente la suma de la sucesión de números empezando desde 1. Pues el 1 con el 1 da 2. El 1 y el 2 nos da 3 y así sucesivamente. Entonces, en este caso, ¿cierto? Tenemos que la función fib está recibiendo un parámetro n, ¿cierto? Y dependiendo de lo que nosotros leímos, pues dentro de esta función, ¿cierto? Ese parámetro n va a hacer que la función en algún momento pare. Y ella pues simplemente va a empezar a, pues, a imprimir en pantalla la sucesión de Fibonacci, que simplemente después de asignarle o reasignarle dentro de este ciclo los distintos valores. Entonces miremos, tenemos como que aquí a la función Fibonacci le asignamos el valor 200. Entonces lo que hace es va a parar si pues si el último número retornado es menor, es mayor que el que le ingresamos inicialmente. Entonces vemos que si simplemente colocamos fib e intentamos pues imprimir qué es esto, nos dice que pues es un objeto que es una función. Y también podríamos entonces asignarle un valor a la función. Pero noten que la función en sí, esta de Fibonacci, no está retornando nada. Entonces lo que va a pasar es que este ANS va a quedar asignado a un none,
que es pues por defecto Python asigna esto cuando no se retornan valores. Entonces veamos, hay pues diferencia entre funciones y métodos. Entonces, por ejemplo, esta es una función de Python que lo que hace es pues, dar el número de caracteres, en este caso, de nuestra cadena. Mientras que estos aquí que afectan directamente al objeto, ¿cierto? Son considerados como métodos. Pues la diferencia es que tienen un punto, ¿cierto? Y luego, pues algo que va a afectar el objeto. Y aquí, entre estos paréntesis no se coloca nada. En esta función, ¿cierto? Sí se coloca pues algo dentro de estos paréntesis. Entonces luego vamos a hablar entonces del ámbito de las variables. Entonces, el ámbito de una variable determina el rango del código sobre el cual dicha variable existe y por lo tanto puede ser utilizada. Entonces esto sirve para que se pueda volver a definir una variable con el mismo nombre en diferentes partes del programa sin que haya conflictos entre ellas. Entonces se recomienda que el ámbito de una variable sea tan pequeño como sea posible, de modo que uno como programador minimice el número de variables que considerar cuando se programe, lo cual redunda en menor errores de programación. Entonces, si una variable es declarada dentro de una función, esto será validada solo dentro de esta variable y se destruirá al término de la función, ¿cierto? Adicionalmente, una variable no puede verse ni usarse fuera de la función. La variable dentro de la función es una variable local y solo tiene alcance dentro de la función en que se creó y dentro de sus funciones hijas o anidadas, pero en funciones no en funciones hermanas ni en las funciones padre. Una función, una variable definida fuera de cualquier función es una variable global y cualquier función puede acceder a ella y modificarla a través de las palabras global y no local, ¿cierto? Entonces consideremos otra vez esta función de Fibonacci. Entonces inicialmente lo que hacemos, lo recomendado es definir las funciones que vamos a utilizar dentro del código. Entonces, luego vamos a mirar entonces que tenemos el programa principal, ¿cierto? Y en este caso he asignado una variable C que tiene pues una cadena. Entonces, esta variable que asigné es de carácter global, ¿cierto? Entonces puede ser accedida por cualquier función, ¿sí? Luego, lo que va a hacer el código es asignarle el valor de serie fib, ¿cierto? A lo retornado por esta función cuando se le da el parámetro 60. Pero entonces miremos qué es lo que va a pasar. Entonces, mirando la función, ¿cierto? Este 60 va a ser asignado a n, ¿cierto? Entonces, lo que dice pues el párrafo de arriba es que todas las variables que estén eh, pues llamadas, pues creadas dentro de eh, dentro de la función van a tener un ámbito local, ¿cierto? En este caso, A y B son locales, ¿cierto? Entonces no existen sino dentro de esta función. Mientras que C, que la estoy llamando acá, tiene un ámbito global. Entonces, a pesar de que dentro del programa, ¿cierto? No declaré ninguna C, ¿cierto? Él va a reconocer que C, pues la va a buscar dentro de su librería y va a darse cuenta de que C, pues es una variable que asigné globalmente. Entonces, en este caso, va a imprimir la serie de Fibonacci que le estoy dando en esta parte de acá. Y también va a imprimir lo que tiene almacenada la variable C. ¿Tienen alguna pregunta con esto? No. No. Listo. Entonces vamos a hablar otra vez de tipos de variables. Entonces ya vimos que hay variables globales que pueden leerse dentro y fuera de funciones, pero solamente pueden modificarse fuera de ellas o usando la palabra reservada global que vamos a ver ahorita. Y también están las variables locales que solamente puede leerse y escribirse dentro de la función que se definió. Luego de que pues, la función se pare, ellas son eliminadas. El valor de la variable local no se mantiene entre llamados de funciones, siempre va a cambiar. Entonces, miremos las variables globales. Entonces, es muy importante que a sus variables globales le coloquen pues, nombres que tengan sentido. Entonces, por ejemplo, colocarle como A, B y estos I, J, pues no tiene mucho sentido y normalmente estos I, J y K son utilizados dentro de los for, como vimos la clase pasada. Si colocamos, por ejemplo, este operacional del turno, es un nombre muy viciente y puede ser pues, utilizado para una variable global, como también, digamos, este de acá de constantes, como la cantidad de turnos máximos que podríamos tener, por así decirlo. Entonces únicamente declare variables globales cuando sea
estrictamente necesario. No los utilice si una variable local estática puede hacer el mismo trabajo. Entonces, vamos a ver cómo cambiar variables globales dentro de una función. Entonces, simplemente dice que si se quiere cambiar el contenido de una variable global dentro de una función, se utiliza la palabra reservada global. Hay una recomendación y es que esta práctica pues no es aconsejada porque hace que el código sea más difícil de interpretar y también de identificar qué errores se están presentando de este. ¿Sí? Si cada función en un programa largo modifica libremente el valor de las variables globales, el programa sería bastante difícil de entender y por lo tanto de corregir en el futuro. Entonces consideremos el siguiente programa. Entonces al principio definimos como nuestras funciones del programa y luego tenemos el código principal. Entonces inicialmente miremos que asignamos x el valor de 42. Luego vamos a llamar la función f1, f2 y f3. ¿Cierto? Entonces, en la primera línea, lo que va a hacer es asignarla e imprimir lo que tiene esta variable, pues el valor asignado a esta variable. Entonces, x es una variable global. Luego vamos a llamar entonces la función x1. Entonces, x1, miren que también asigna una variable x, pero en este caso esta variable x es de ámbito local, ¿sí? Entonces, él simplemente la asigna, pero la crea aparte sin modificar la que nosotros tenemos. Entonces, dentro del mismo programa, pues nos va a retornar el valor de la función de la variable x. Pero este x hace referencia a esta que se creó internamente. Entonces va a decir que es 99, ¿cierto? Pero luego, cuando le preguntamos en esta línea de acá, ¿cierto? Que nos retorne el valor de x, va a retornar el mismo que tiene almacenado globalmente. Mientras que la función f2, ¿cierto? Vean que tiene esta palabra global, ¿cierto? Entonces esto quiere decir que esta x va a ser referida a la variable global que definimos anteriormente. Entonces declara x como una variable global. Y aquí la estamos modificando. Entonces esta nos va a modificar no una variable local, sino la global. Entonces por eso, x, ¿cierto? Internamente, acá le estamos imprimiendo, va a ser igual a menos 21. Pero cuando le imprimimos en esta parte de acá, nos va a dar que es menos 21 y no el 42 que iniciamos anteriormente. Luego, entonces, llamamos a la función f3. Y f3 nos va a imprimir el valor que tenga asignado x. Entonces, no tiene la variable aquí pues asignada local, entonces la busca dentro del ámbito global. Y va a buscar x y x pues tiene el número asignado de 21. ¿Tienen preguntas con esto? No, Juan Di. Listo. Vamos a ver los pasos de parámetros por valor o por referencia. Entonces, pues esto tiene que ver también como con las funciones y es como esos parámetros que tienen acá, dependiendo de lo que nosotros hagamos, le podemos asignar pues un valor, ¿cierto? Entonces en programación hay una diferencia, que es cuando se asignan por valor, el programa hace una copia de la información dentro de la función, entonces lo que nosotros hagamos con él dentro de la función no se va a modificar. O también existen las copias por referencias. Entonces no se copia el valor, sino que se copia la referencia de la variable. Entonces vamos a tener que, pues los parámetros van a estar modificando en sí el objeto, ¿cierto? Entonces, cuando esto es útil, dice que es para cambiar el valor de una variable dentro de una función. Y cuando los datos que se pasan ocupan mucho espacio en memoria y se requiere evitar perder tiempo creando una copia de los datos. En este caso, se debe tener la precaución de no modificar los datos. Entonces, Python tiene la característica de que él no hace copias de valor, o sea que pues, no va a crear una copia del objeto, sino que hace copias de referencia. Y estas referencias van a siempre modificar el objeto que nosotros le estemos pasando, aunque esto depende del tipo de objeto que nosotros ingresemos, recordando pues que depende de si son datos mutables o inmutables. Entonces miremos qué es lo que pues a qué se refiere esto. Entonces tenemos otra vez una función, ¿sí? Y vamos a asignar dos valores. Pues uno va a ser una lista.
y el otro va a ser un entero. Y lo vamos a pasar por la función y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Es lo que va a pasar. Entonces, este A, ¿cierto? Va a ser asignado a la referencia de L. Y este B, ¿cierto? A la referencia de X. Entonces, lo que pasa en la primera línea de la función es que a la lista le vamos a agregar al final la cadena X, Y, Z. Y B, ¿cierto? Va a ser igual a B más 10. Entonces, cuando vemos lo que pasó después de que la función fue activada, vemos que L modificó su contenido. Entonces, es lo que se refiere de que se pasó la referencia del objeto y este fue modificado dentro de la función. Sin embargo, cuando vemos X, pues uno esperaría que si esto pasó con la lista, debería entonces también pasar con el X, que era pues un entero, ¿cierto? Que fue reasignado su valor. Sin embargo, ese no es el caso. Lo que pasa es que Python, ¿cierto? Modifica únicamente por referencia los objetos que son mutables. Entonces recordemos que son las listas, los conjuntos y los diccionarios. Súper bacana, pues, y como funcional para la house. Voy a hacerlo un momento. Listo. Entonces, miremos entonces qué es lo que pasa acá. En este caso, L, ¿cierto? No vamos a pasar la referencia del valor, sino una copia del archivo, ¿cierto? Entonces, él la va a modificar dentro del programa, pero como es una copia, la variable, pues así como global, no va a ser modificada. Entonces, es como la diferencia y es algo importante que pueden pues, llegar que tienen que tener en cuenta cuando hagan sus códigos. Entonces conocemos pues la diferencia, conocemos otra vez como L normal, miren que L sí es modificada pues dentro del programa. Entonces dice, los parámetros de una función siempre se pasan como si hubieran sido pasados con el operador igual. Esto lo llaman en la comunidad de Python, en español, paso de parámetros por asignación, ¿cierto? Es decir, que cuando se pasan listas, conjuntos o diccionarios, se pasa una referencia al objeto y no el valor del objeto. Entonces recordemos que hay objetos inmutables y mutables. Entonces los inmutables son los que tienen un valor fijo, básicamente son los números, las cadenas y las tuplas. Los otros son los que pueden cambiar, ¿cierto? Y son las listas, los conjuntos y los diccionarios. Entonces los argumentos de una función se pasan por referencia en Python, que es lo que les dije anteriormente. Entonces las razones para hacer esto son que los parámetros que se pasan en realidad es una referencia al objeto. Algunos tipos de datos son mutables, pero otros no. Por lo tanto, si se pasa un objeto mutable a una función, la función obtiene una referencia de ese objeto, entonces puede ser modificada. Pero si se pasa un objeto mutable, ¿cierto? No podemos cambiar la referencia externa, ni siquiera podrá mutar el objeto. Entonces, ¿tienen pues alguna pregunta con esto? Listo, entonces continuemos. Esto me está diciendo que a la reunión le faltan, pues le quedan 10 minutos. Entonces, si se llega acá pues, a pausar, ya saben qué hacer. Entonces, miremos aquí como otro ejemplo de este mismo caso. Entonces, lo que queremos hacer es modificar el contenido de una lista. Entonces, tenemos una función, ¿sí? Y una lista que nosotros creamos dentro del ámbito global, ¿cierto? Inicialmente vamos a imprimir el contenido de la lista y luego la vamos a modificar dentro de la función, ¿sí? Luego vamos a imprimir otra vez la lista exterior pues en el ámbito global. Entonces, inicialmente pasamos una lista que tiene las cadenas 1, 2, 3. A la función va a ingresar otra vez pues la misma lista 1, 2, 3. Y aquí la vamos a cambiar, ¿cierto? L.append 4. Vamos a agregar pues un último elemento y vamos a imprimir qué es lo que está asignado a L. Entonces vemos que dentro de la función nuestra lista cambió. Pero luego, al mirar que en la lista exterior, vemos que, pues, que el objeto cambió. Esto se debe pues, a que es un objeto mutable. Es como el parámetro que se pasó de la referencia, no es una copia de la lista exterior, se puede modificar la lista y estos cambios se verán se verán en el ámbito exterior. Sin embargo, ¿cierto? Cuando hacemos, pues aquí la única diferencia es que, otra vez, creamos como una lista, ¿cierto? Imprimimos lo que tiene la lista y luego vamos a intentar cambiarlo. Pero noten ustedes que aquí dentro de la función, ¿cierto? Creamos otro elemento L. Entonces,
elemento L va a estar creado dentro del ámbito local de la función y no va a hacer referencia a pues a la lista exterior que estemos asignando. Entonces, en este caso, pues la diferencia es que ingresamos como en la lista, ¿cierto? Entonces, él lee que tiene pues el 1, 2, 3, ¿cierto? Luego cambiamos la referencia de él pues en esta parte de acá, ¿cierto? Pero como se trata de una variable local, la variable global no se vio afectada. Entonces, dentro de la función, en la línea 7 se cambió la referencia de L, es decir, que L queda apuntando a un nuevo objeto, por lo que cualquier cambio de L no tendrá efecto en la lista exterior. Luego, entonces, miremos qué pasa cuando se pasan tipos inmutables a las funciones. Entonces, aquí tenemos una función, ¿cierto? Inicialmente. Luego tenemos el código principal. Aquí lo que vamos a asignar simplemente son diferentes tipos de datos que son inmutables. Y vamos a mirar qué es lo que se almacenó dentro de ellos y cuál es su ID en memoria. Luego vamos a pasar estos objetos a una función, ¿cierto? Y lo que va a hacer la función es reasignar su valor. Entonces, dentro de la función vamos a mirar qué es lo que está pasando. Entonces, miremos, inicialmente, ¿cierto? Antes de llamar la función, asignamos estos valores a nuestros objetos. Entonces, tenemos un número, un booleano, una cadena y una tupla. Y miremos que dentro pues, de memoria tienen cada uno pues, su ID correspondiente. Luego vamos a pasar los datos a una función. Entonces, la función recibió estos valores que tenemos acá, que pues, son los mismos ingresados al inicio. Y tienen sus correspondientes ID, noten que son las mismas que tenemos en la parte de arriba. Pero luego vamos a reasignar los valores de estos objetos, ¿cierto? Entonces, como se tratan de datos que son inmutables, la ID tiene que cambiar, que es lo que nos muestra en esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, en este momento vamos en esta parte de aquí del código. Aquí simplemente estamos imprimiendo de cuál fue el cambio dentro del ID. Y luego vamos a mirar otra vez qué es lo que hay almacenado dentro de los objetos en el ámbito global. Entonces, a pesar de que pues pusimos a correr la función, ¿cierto? Luego, nuestros objetos en el ámbito global no fueron modificados, ¿cierto? Y otra vez tenemos el ID correspondiente a lo que teníamos inicialmente pues en esta parte de acá. ¿Tienen preguntas con esto? No. No. Es más como tener cuidado en el uso de esas Sí, pues aquí pues, globales y locales. lo que le queremos mostrar es que como se tratan de objetos que son inmutables, ¿cierto? Cuando aquí dentro de la función reasignamos su valor, Python crea otro objeto como aparte, sin modificar esos que tenemos inicialmente, ¿cierto? Si hiciéramos esto mismo con objetos que fueran inmutables, entonces otra vez listas, conjuntos y diccionarios, se verían entonces modificados el objeto en sí. Entonces es como la diferencia. Listo. Y entonces miremos a ver en este ejemplo de acá. Entonces aquí tenemos pues un caso parecido. Entonces, copiémoslo de una vez en el visualizador. Entonces lo que hacemos inicialmente es asignar, creamos la función, ¿cierto? Que va a recibir los parámetros A y B. Luego vamos a crear una lista. Luego asignamos otra lista. Entonces ven que pues, crearon los objetos separados. Y luego L3 va a ser a lo que retorne la función cuando le pasemos la L1 y la L2. Entonces miremos qué es lo que va a pasar. Entonces tenemos que la función, esos parámetros A y B va a estar apuntando a estos objetos de acá. Está apuntando a los objetos porque no le estamos pasando pues la referencia de ellos. Recuerden que pues esto se puede obviar o se puede cambiar si le estuviéramos dando copias. Entonces, dentro del código, el que va a hacer A o B, ¿cierto? Le va a crear una copia, lo va a asignar como una copia de B. Entonces, miremos que B es una copia pues, del B original, pero está pues, apuntando a otro objeto, no al inicial. Luego, el objeto A dentro del for de la lista va a ser modificado. Entonces, veamos que le va a empezar a agregar diferentes objetos. Luego, a este
a la lista B le va a agregar un nuevo pues, elemento. Entonces noten que aquí el código afectó a este objeto que se creó pues, dentro de la función y no al objeto original L2. Entonces luego seguimos modificando los objetos y finalmente este B, ¿cierto? Va a ser asignado al L3 que le estamos dando en la función, ¿cierto? Entonces retornamos el valor y L3 va entonces a ser pues asignado o a estar apuntando a este objeto de acá. Entonces luego simplemente imprimimos en pantalla qué fue lo que quedó almacenado dentro de nuestras variables. Entonces aquí simplemente es para mostrar que pues, L2 no fue modificado dentro de la función porque aquí creamos una copia de él, ¿cierto? Mientras que L1, que le pasamos pues la referencia y no creamos la copia, sí fue afectada. ¿Tienen preguntas con esto? No. Listo. Entonces sigamos entonces con las tablas de símbolos. Eso le queda menos de un minuto. Entonces, esto es cómo saber el acceso a las variables de las diferentes funciones. ¿Y qué pasa cuando una función llama a la otra? Entonces, como cuando tenemos una función llamando a la otra y diferentes variables creadas dentro de esta, ¿cómo hace entonces nuestro programa para saber a cuál apuntar? Entonces, cuando una función llama a otra función, se crea una nueva tabla de símbolos para esa función. Entonces, las variables definidas dentro de la función son locales, se crean dentro de la tabla de símbolos de la función. Entonces, las variables se buscan de la siguiente forma. Entonces, tenemos una función. Entonces, primero va a buscar dentro de su ámbito local, ¿cierto? Entonces, cuando no la encuentra ahí, va a mirar dentro de otras subfunciones, ¿cierto? O sea, las tablas de símbolos locales de la función padre que la esté llamando. Si no la encuentra dentro de la función padre, ¿cierto? Cuando pues, estamos hablando de una función llamada por otra función, va entonces a buscar dentro del ámbito global. Y luego va a buscar dentro de las librerías, pues de los nombres de las variables definidas dentro de las librerías que nosotros importemos o que se estén utilizando. Pues hay otra cosa de esto que se llama la pila de llamadas. Entonces, ¿cómo es? Pues es para resolver el problema de cómo llevar el control de las funciones y sus valores a retornar. Entonces, las pilas de llamadas es una estructura dinámica de datos que es tipo LIF, o sea, last in, first out, que almacena la información sobre las funciones que están activas dentro de un programa. Entonces, esta es la estructura que nos pues va a saber qué es lo que tiene que retornar cada función para que el programa funcione adecuadamente. Entonces, consideremos esto. Si se consume como... Pues eso es importante tenerlo en cuenta.